cuando pensamos en las cosas que agradecer, la primera que debería venir a nuestra mente pues es la salvación que el Señor pagó en la cruz para que hoy ustedes y yo disfrutemos. Y pensando en ese poder extraordinario en Cristo, hermanos, que se reflejó en su resurrección, siempre he pensado, ¿cuál será la escena bíblica más impactante? Y podemos pensar en todos los milagros del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando se abre el Mar Rojo, podemos pensar en la multiplicación de los panes y los peces en el Nuevo Testamento. No sé cuál se imaginen ustedes que sea la imagen más impactante, pero para mí, creo que es la que menciona aquí en Mateo 28 al final, que la uno con el primer capítulo de Hechos, que es la despedida de Jesús. Yo sí le pondría a esa imagen si pudiera hacer un cuadro. La despedida de Jesús. Me imagino a Jesús vestido de blanco, así con un resplandor de su cuerpo a medio aire o sea, ya levantándose unos metros del cielo y dando estas instrucciones a sus discípulos. Y pienso que es poderosa la imagen porque incluso las palabras que usa cuando va a dejarnos esta tarea. Dice ahí a partir del versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pienso en esta escena y para nosotros que hemos entregado nuestra vida a Jesús, que vivimos agradecidos por el perdón de nuestros pecados, que nos sentimos pues privilegiados de haber sido escogidos y de continuar aquí en la tierra, deberíamos tener a través de estas palabras un fuerte anhelo de vivir en compromiso con el Señor, en un compromiso con Él, porque yo creo que a veces se nos olvida también a nosotros los cristianos que todo lo que estamos viviendo en este momento es temporal, así como los problemas son temporales, como las circunstancias adversas son circunstancias que van a terminar. También nuestra vida va a terminar y todo lo que estamos buscando lograr, los sueños que tenemos, las metas que nos hemos propuesto, los anhelos de vivir felices, de tener un matrimonio, hijos, nietos, no sé cuántas cosas aún soñamos vivir, van a ser temporales en la tierra, y lo único que va a permanecer eterno es la obra de Dios en nuestras vidas, y la obra de Dios que a través de nosotros Dios quiere hacer en la vida de otras personas que nos rodean. Cuando Jesús dio la última promesa del verso 20, cuando dijo: he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es algo que nosotros siempre hemos tomado como la bendición de contar con Él, ¿no? Él está con nosotros, Él nos acompaña, nos bendice, nos fortalece, nos provee porque está con nosotros. Pero el contexto de la promesa es el que me gustaría que tuviéramos hoy como el enfoque de nuestra reflexión. Él está pidiéndonos que hagamos discípulos en todas partes, que los animemos a vivir en un compromiso con Él cuando está hablando del bautismo, que invirtamos de nuestra vida para que esos creyentes seguidores de Jesús estén aprendiendo de manera continua a obedecer todas las cosas, es decir, que podamos participar en la transformación de las vidas para que vayamos viviendo conforme al modelo del Señor. Y es en medio de eso cuando dice: y he aquí, porque si se fijan, no hay un punto, no dijo como una frase final. Cuando está diciendo o terminando la tarea de ir a hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles, dice: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una tarea que Él va a hacer a través de nosotros. Esto no significa que Dios esté esperando que dejemos nuestros trabajos y que nos dediquemos solamente a ser discípulos, pero yo creo que lo que el Señor espera es que tengamos la conciencia del compromiso de que mientras disfrutamos de un bonito matrimonio, de una bonita familia, de un buen trabajo, de un buen empleo, o sea, las cosas que Dios haya puesto en nuestras vidas, no deberíamos olvidarnos que en el proceso necesitamos hacer que gente que no lo conoce
lo conozca y se convierta en seguidor o seguidora de Jesús. En todos lados. Porque esta es la tarea y el compromiso que tenemos con Él, porque nos salvó. Esto me recuerda también a las palabras que nos da el Señor a través de Pablo en 2 Corintios 5, a partir del 17, cuando nos habla de la nueva vida que tenemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero luego nos empieza a hablar del ministerio de la reconciliación, ¿se acuerdan? Él nos ha dado a cada uno de nosotros el ministerio, el encargo, la tarea de ir por el mundo y como si fuéramos Dios o como si dijéramos en nombre de Dios, reconcíliense con Dios. Cuando pienso en esa parte de Corintios, quiero imaginarme la escena y me imagino a Dios rogándole a la gente, porque es lo que dice, que lo hagamos como si fuera Dios, rogándoles, reconcíliense con Dios. No sé, hay personas que no les gusta tener la idea de un Dios que está rogando, de un Dios que ruega, pero Él usa esa palabra ahí, que les roguemos, reconcíliense con Dios. Y entonces pienso también en lo que nos dice Pablo cuando escribe a Timoteo y le dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando las palabras que nos da también el apóstol Pedro en su carta diciendo que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pienso que qué compromiso tenemos los cristianos, pero es un compromiso no de hacer algo por el Señor, sino que es un compromiso de vivir para algo que el Señor nos da. Porque creo que la vida que tenemos nosotros, que estamos vivos, tiene que ver con estar invirtiéndonos en que más personas sigan a Jesús, sean bautizados, sean transformados en el proceso de la enseñanza de la palabra para que lleguen a ser como Jesús y a su vez ellos mismos hagan discípulos. Porque cuando les dijo a los discípulos que vayan a todas las naciones, tenemos que entender que no se lo estaba diciendo a los 11 que estaban ahí con él. Se lo estaba diciendo a los que íbamos a oír a través de ellos. Porque esos 11 no llegaron a todas las naciones. Ninguno vino a América, ninguno vino a México. Esto es para nosotros también. No significa que nosotros vamos a ir a todos los países del mundo. Es que es una labor para su iglesia. Y la iglesia está extendida ahorita, repartida en todas las naciones. Y todos en la nación donde nos ha puesto deberíamos estar dedicándonos a hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Lograr que las personas quieran seguir a Jesús, que tomen la decisión de seguir a Jesús, de vivir siguiendo a Jesús. Es a lo que le llamamos recibir a Jesucristo, lo que le llamamos aceptar su señorío. Usamos muchos términos, pero estamos hablando de lo mismo. Un discípulo es aquel que ha tomado la decisión de seguir al Señor toda su vida. Y en ese seguir a Jesús se bautiza en un compromiso de ser un seguidor fiel, recibe la enseñanza que lo va transformando y al mismo tiempo la va transmitiendo a otros seguidores con la seguridad de que Cristo todos los días de nuestra vida está con nosotros desarrollando esa labor en la vida de los demás. Y comencé con esta introducción porque quiero que hablemos un poco del bautismo, porque el bautismo es una situación muy especial, una situación que ha sido tan confundida que sí hay muchas personas que dicen yo no me bautizo porque todavía caigo, porque todavía fallo, no me bautizo porque no estoy seguro, porque todavía no sé muchas cosas y esto me muestra que no hemos entendido o muchos no han entendido lo que es el bautismo. Pero miren que el bautismo fue instituido por Jesús. Esto le da una importancia muy grande. El bautismo no lo instituyó una religión. El bautismo no lo inventó una iglesia. El bautismo es algo que Jesús estableció para sus seguidores. Es interesante porque de pronto lo hemos religionizado. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, cuando decimos que voy a bautizar a mi bebé, mi bebé no es seguidor de Jesús. ¿Por qué lo voy a bautizar? Porque hemos pensado que es la entrada a la religión y nos conviene que nuestros niños sean de la religión desde chiquitos, pero nada nos asegura que esa es una realidad, porque el bautismo
no es la entrada a una religión. El bautismo no es la aseguranza de otra persona para que tenga algo que yo quiero que tenga. El bautismo es algo que Jesús estableció para ¿quiénes? Para sus seguidores. Hagan discípulos bautizándolos. ¿Qué es entonces el bautismo? Antes de llegar al punto de entender lo que es el bautismo, Jesús lo estableció, pero luego podemos ver cómo la iglesia desde el principio lo tomó como una práctica. Si vemos ahí en Hechos capítulo 2, 2:38, dice aquí que después de la predicación del apóstol Pedro, varios de los habitantes y de los que habían llegado a Jerusalén para la fiesta, se acercaron con una pregunta que siempre me ha gustado mucho. Hermanos, ¿qué haremos? Preguntaron ellos. ¿Qué haremos? Y déjenme leerles aquí Hechos capítulo 2, desde el 37. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta generación. La gente quiere saber qué hacer para resolver su problema. Tal vez los problemas que mucha gente tiene, ellos no ubican qué es el pecado y piensan en problemas muy específicos, pero si analizamos cada problema que enfrentan los seres humanos, la raíz es el pecado. Y el pecado provoca que la gente esté lejos de Dios. Entonces, cuando viene el mensaje del Evangelio, la gente sabe o debe saber que es una invitación para venir a reconciliarse con Dios. Cuando el apóstol Pedro en su predicación y respondiendo a la pregunta ¿qué haremos?, les dijo: arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados y para recibir el Espíritu Santo. Me parece importante ver que el bautismo no es parte de lo que necesitamos para recibir el perdón de pecados. El bautismo no es algo que necesitemos para el perdón de los pecados. Muchos se toman de este versículo para asegurarlo, pero aquí el Señor está hablando del proceso completo que hace un seguidor de Jesús. Si se arrepiente de sus pecados, obedece al Señor en el bautismo, recibe el perdón de pecados y recibe el Espíritu Santo. Pero cuando leemos en Marcos 16:16, por ejemplo, y déjenme recordarles también palabras de Jesús aquí, nos demuestra que no está dando una suma de acciones para recibirle el perdón, sino más bien lo que sucedió en el proceso cuando recibimos el perdón. En Marcos 16:16 dice el Señor Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy bien, si nos dejamos guiar solo por la línea, sí parece que dice que para que podamos ser salvos necesitamos dos cosas, ¿no? Creer y ser bautizados. Sin embargo, ahí mismo dice: mas el que no creyere, ¿qué? Será condenado. ¿Dónde quedó el bautismo? No afecta. Lo único que se requiere para la salvación, para el perdón de los pecados, es el arrepentimiento que nos guía a creer en Jesús. En ese momento, cuando creemos en Jesucristo y le abrimos nuestra vida, recibimos el perdón de pecados que dijo Pedro en su predicación en Hechos 2, recibimos el perdón de los pecados, recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. El bautismo lo agregaron tanto en esta frase como en lo que predicó el apóstol Pedro, porque es algo que está incluido en la labor que Jesús nos dejó. Él dijo: vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautícenlos. Pero nunca el bautismo fue establecido por Dios como un elemento importante para la salvación. Si el bautismo no salva, entonces, si el bautismo no nos perdona los pecados, ¿por qué necesitamos bautizarnos los seguidores de Jesús? Bueno, tan sencillo como regresar a Mateo 28:19. Porque Él lo mandó.
Es una ordenanza de Jesús. Es una orden que Él nos dio. No para que recibamos el perdón de los pecados, no para asegurar que ya no vamos a volver a pecar, no para asegurar que ya acabamos la carrera, ya tenemos la vida cristiana que agrada a Dios. No, solo porque tomé la firme decisión de recibir a Jesucristo y seguirlo por el resto de mi vida. Los que estamos aquí y ya estamos bautizados, debimos haber entendido esto. El bautismo que tú vas a realizar, si Dios lo permite, no te va a perfeccionar, ni te va a limpiar, no te va a dar un nuevo poder, no va a hacer nada extraordinario en tu vida, más que ayudarte a seguir siendo obediente a quien tú ya recibiste como tu Señor. El bautismo, cuando lo vemos en la Biblia, lo encontramos siempre desarrollándose de manera pública, porque el bautismo es un testimonio público de la decisión de creer en Jesucristo. Eso es el bautismo. El único bautismo que encuentro en la Biblia que fue, y por decir privado es un decir porque no estaban encerrados en un cuarto, fue cuando se bautizó el eunuco etíope, ahí en Hechos capítulo 8, cuando el Espíritu Santo llevó a Felipe al desierto para evangelizarlo. Cuando él creyó en el Señor Jesucristo, dice que Felipe le platicó desde la profecía de Isaías hasta Jesús y todo lo que hizo en la cruz. Y entonces fue el eunuco el que hizo esta pregunta: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijo Esteban? Si crees, perdón, Felipe, ¿qué fue lo que le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué más? Nada. No le dijo, primero necesito darte unos estudios, primero necesito ver si de veras aceptaste a Cristo. El bautismo es una decisión que se toma de manera individual después de tener la seguridad de dejar a Jesús ser el Señor de nuestras vidas. Porque creo que Él es el Señor. Y con eso implica que creo que Jesús existió, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo, que Jesús murió y cuando murió pagó por tus pecados. Y no solamente murió y pagó por tus pecados, resucitó demostrándote que tiene poder sobre la muerte y poder para que venzas el pecado. Cuando crees todo eso, cuando dices tú, esta es una realidad y la quiero para mí, el Señor entra con todas sus bendiciones y todo tu poder en su vida, todo su poder en tu vida. ¿Qué sigue? Dice Jesús, bautízate. Para que evidencies, para que le digas al mundo que tú decidiste creer y ser mi seguidor. Ese es el bautismo. La confirmación de mi decisión de entregarle a Jesucristo mi vida porque creo en Él. Y obviamente esto de seguir a Jesús, estoy entendiendo que digo, yo voy a vivir como tú quieres que viva. Por eso en la comisión Jesús dijo, te vas a bautizar y vas a ir aprendiendo todas las cosas, vas a ir aprendiendo a obedecer todas las cosas que yo he mandado. Porque ahí cuando creo en Cristo debo comenzar a conocerlo y a obedecer lo que Él me da. Me bautizo porque ya creí en Cristo y yo sigo en el proceso de ir aprendiendo a obedecer todas las cosas que me ha mandado el Señor. Entonces el bautismo de alguna manera nos compromete a vivir con los demás creyentes el proceso de ir aprendiendo a obedecer. Y aquí creo que es importante también enfatizar esto. Las iglesias de pronto hemos caído en el error de invertirnos en aprender la Biblia. Y conozco personas que casi de memoria se saben la Biblia. Pero la intención en el mandato de Jesús no fue apréndanse la Biblia para que sepan todas las cosas que yo mandé. Quiero que aprendan todas las cosas que yo mandé para que las vivan, para que las obedezcan. Entonces el cristianismo, la tarea de la iglesia sigue siendo esa. A los seguidores de Jesús les vamos a estar enseñando cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir? Como Jesús manda. Y nos ha dejado aquí la forma de vida, pero sin olvidarnos de la parte final de la gran comisión. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. El bautismo entonces es mi acto de obediencia o mi acto de compromiso
público de obediencia al Señor. Pero el bautismo sí tiene un significado. ¿Por qué un bautismo? La palabra bautismo significa sepultura. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Por eso el bautismo que practicamos es el bautismo de inmersión completo en el agua, porque es una sepultura. Y aquí quiero llevarles al pasaje que está en Romanos capítulo 6, porque miren, el bautismo fue instituido por Jesús, fue practicado por la iglesia desde el principio, confirmando que es algo importante en el proceso de la enseñanza de los seguidores de Jesús. Pero también el bautismo fue atacado desde el principio. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 6 se vio la necesidad de explicar el bautismo para que no hubiera confusión. Déjenme le leo los primeros versos. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Encuentro dos simbolismos en el bautismo. Cuando me dicen, ¿qué es el bautismo? ¿O qué significa el bautismo? Lo primero es mi confesión pública de haber decidido seguir a Jesús por siempre. Pero hay dos elementos importantes en el simbolismo. Dice que a través del bautismo, primero nos identificamos con Jesús en lo que Él hizo. Cuando bautizamos al creyente, cuando sumergimos a la persona en el agua, estamos diciendo, creo que Jesús murió por mí. Estoy simbolizando la sepultura de Jesús. Yo creo y por eso yo me sepulto. Yo creo que Jesús murió por mí. Cuando nos sacan del agua, estamos diciendo, creo que Jesús resucitó por mí. Entonces, en mi testimonio público estoy confesando que creo en la muerte y resurrección de Jesús. Me identifico con lo que Él hizo por mí. Pero también dice que somos sepultados junto con Él para que nosotros también vivamos con Él. Entonces este es el segundo significado. Cuando me sepultan en el agua, no solo estoy diciendo creo que Jesús murió por mí, también estoy confesando que yo morí a mis pecados, porque Él los perdonó. O sea, yo morí y estoy muerto al pecado, y cuando me sacan del agua, entonces yo estoy confesando que así como Cristo resucitó, yo estoy resucitando a una nueva vida. Ahora, debo aclarar también, no significa que hasta que me bautizo muero al pecado y nazco una nueva vida, que es lo que algunos piensan. Por eso les da temor bautizarse. Es que no he muerto al pecado, es que no estoy teniendo vida nueva. Bueno, lo que está diciendo es, no he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Entonces, que no se bautice. Pero aquel que ya recibió a Jesucristo solo tiene que tener esta conciencia. Creo que murió y resucitó, y realmente morí al pecado porque Cristo pagó por ellos, y ahora tengo una nueva vida porque Cristo vive en mi vida. Entonces el verdadero creyente, consciente de lo que Cristo hizo, cuando se bautiza, lo único que está haciendo es representar, ¿cómo decirlo?, como si fuera una obra de teatro, algo que ya pasó en su vida antes. ¿Qué fue lo que pasó? Que creyó en Jesucristo, murió a sus pecados y comenzó a vivir una nueva vida a través de Jesús. Pero no sucedió en el momento del bautismo, fue antes. Por eso el Señor dice, cuando deja la gran comisión, que hagamos discípulos, y ya hechos discípulos, los bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que sigamos con el proceso de enseñarles a mantener su vida en obediencia. Estamos haciendo la representación teatral o simbólica de algo que sí sucedió adentro. Entonces es importante entender que el bautismo
no tiene ningún poder en sí. Pero ¿por qué le damos importancia? Porque Jesús lo mandó. Él lo mandó. Ahora, ¿por qué bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Hay dos pasajes que ahorita no los traigo a la mano. Están en Hechos capítulo 2, uno de ellos cuando está predicando Pedro, y dice que los bauticen en el nombre del Señor Jesús. Y por eso algunas personas, algunos cristianos bautizan en el nombre de Jesús y lo bautizan. ¿Por qué nosotros bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, la raíz del bautismo o el mandato vino de Jesús. Jesús, ¿cómo mandó que bautizáramos? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es que aquí dice que Pedro dijo que los bauticen en el nombre de Jesús. Cuando Pedro dijo bautícenlos en el nombre de Jesús, estaba diciendo que los bautizáramos como Jesús mandó. Ahora vamos a pensar que Pedro dijo, no, yo quiero que los bauticen en el nombre de Jesús. Bueno, ¿a quién voy a obedecer? ¿A Pedro o a mi Señor Jesús? ¿Por qué bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Porque el que lo mandó es Jesús y Él dijo que lo hiciéramos de esa manera. Así es. Por eso el bautismo para nosotros bíblicamente es por inmersión, porque significa sepultura, y el simbolismo incluso lo confirma, ¿no? Porque estoy hablando de la muerte de Jesús y de su resurrección. Cualquier otro tipo de bautismo donde no hay sepultura no simboliza bien lo que Jesús realmente hizo, ni lo que hay de lo que Él hizo en mi vida cuando me permitió morir a mis pecados y resucitar a una nueva vida. Entonces el bautismo es por inmersión, solo para creyentes en Jesús y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque es como Él nos lo mandó. Así de sencillo me parece a mí, ¿verdad? Jesús es el que instituyó el bautismo. Ahora, ¿por qué algunos verdaderos creyentes no se bautizan? Habría que preguntarle a cada uno tendrá su razón, pero la verdad es que el verdadero creyente que no se bautiza es porque no ha entendido lo que es el bautismo. Esa es la verdadera y única respuesta. Y hay que entenderlo y creerle al Señor. Porque sí, para muchos el bautismo es la meta. O sea, yo me voy a bautizar cuando ya aprenda más de la Biblia, cuando ya logre vencer todo. No, todo eso ya pasó en el momento que aceptamos a Cristo. Cuando aceptamos a Cristo ya vencimos todo. ¿Por qué seguimos pecando? Bueno, muchas veces por ignorancia. Por eso el Señor dice, hay que enseñarles a obedecer. Porque hay cosas que no sé, que ofenden a Dios y las sigo cometiendo. Pero cuando yo ya sé que es pecado, yo ya no lo voy a hacer. Por eso cuando Pablo empieza a explicar en Romanos capítulo 6, pregunta, ¿vamos a continuar pecando porque ya somos salvos? De ninguna manera, dice. No, porque si verdaderamente morimos al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Y notemos entonces que está hablando de vivir en pecado. ¿Pecamos? Sí, porque estamos en un mundo caído, nos desconectamos del poder de Dios, debilitamos a la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Hay razones por las cuales los cristianos volvemos a pecar, pero no vivimos pecando. No vivimos pecando. Porque si vivimos pecando, no estamos considerando la gracia de Dios. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. La gracia de Dios es lo que me motiva a no pecar. No necesito ser bueno para que Él me perdone. Él me perdonó siendo malo. Fue su gracia. ¿Y por qué ya no pecas? Porque estoy tan agradecido con Él que no quiero ofenderlo. Porque vive en mí. Y si Él vive en mí, Él no peca. Ahora, ¿cómo podemos entender que los cristianos pequen? Insisto, porque vivimos en un mundo caído, porque no estamos en muy buena comunión con Dios, nos descuidamos, coqueteamos con la tentación. Hay muchas razones, pero lo cierto es que un verdadero cristiano no está atado al pecado, no está viviendo en el pecado. Si alguno hubiere pecado, dice el apóstol Juan cuando escribe la primera de Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, porque el pecar es una posibilidad. Ojalá que ustedes, como yo, aprendan a no creer que el pecado es un hecho en los cristianos. Vamos a seguir pecando, cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que afirmarlo así? Si lo afirmo, lo creo y por eso luego ando pecando más. El cristiano, de hecho, el mismo apóstol Juan en su primera carta dice que el que tiene a Cristo no peca. Ah, caray.
Entonces, yo no soy cristiano porque sí peco. No, por eso dice, si alguno hubiere pecado, Jesús es nuestro abogado. Y el abogado volverá a interceder para que el perdón llegue a nuestras vidas. Pero no nos confundamos. Si nosotros estamos usando la gracia como libertad o libertinaje para pecar, no hemos entendido aún lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Por lo tanto, no somos salvos. Cristo nos hizo morir literalmente al pecado. Si siguen leyendo aquí en Romanos 6, usa varias frases interesantísimas sobre esto. Morimos al pecado. El pecado ya no se enseñoreará de nosotros, es decir, ya no manda. Cuando no somos cristianos, hermanos, somos esclavos. Podemos proponernos no pecar y vamos a volver a pecar, porque somos esclavos. Pero en Cristo somos libres. Ya el pecado no nos manda. Cualquier verdadero cristiano puede decirle no al pecado y puede vencerlo. Si no lo vence, vuelvo al punto, es porque está descuidado, porque está coqueteando con la tentación. Hay razones, pero ninguna es una justificación. Los verdaderos cristianos murieron al pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. El pecado ya no es nuestro amo. Al contrario, ahora es Jesús. Cuando yo me bautizo, yo entiendo que lo que estoy representando ahí es algo que ya hizo Jesús en mi vida. Y yo comienzo a vivir mi vida dejando el pecado, no porque me bauticé, sino porque recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Entonces, ¿qué puede impedir que Alejandro, que creyó en Jesús, sea bautizado? Que no haya agua. Por eso cuando el eunuco dijo, aquí hay agua, porque si no hubiera habido agua y se hubiera dicho, ¿qué puede impedir que sea bautizado? No te puedo bautizar en la arena. Lo único que puede impedir que una persona sea bautizada es que no haya creído en Jesucristo. Lo demás es el proceso de ir aprendiendo a obedecer todas las cosas. Eso sí, Alex, tu vida tiene que ir en ese proceso de perfeccionamiento. Y no tenemos que nosotros buscar ser perfectos. Solo tenemos que ir decidiendo que Jesús sea el Señor cada día. Esto haz hoy, esto hago. Esto no hagas hoy, esto no hago. Y ese es el proceso, porque vamos pareciéndonos a Jesús. Cada vez vamos haciendo más cosas como Jesús, rechazando más cosas como Jesús, porque estamos en el proceso. Por eso es muy importante la vida de iglesia. Por eso es muy importante el alimento espiritual individual de la palabra de Dios. Por eso es muy importante nuestra vida de oración, porque todo eso es la buena relación con Cristo, que nos permite saber que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ayudándonos a no pecar, ayudándonos a vivir en obediencia y ayudándonos a hacer que otros también sean seguidores de Jesús. Es confirmar algo que ya Dios hizo en tu vida. Moriste al pecado y resucitaste a una nueva vida. Creíste que Jesús realmente murió y que realmente resucitó. Y vas a decirnos a todos los que vamos a verte ahí, yo también soy uno de los que ha decidido seguir a Jesús todos los días de su vida. Amén. Eso es el bautismo. Entonces, yo no sé si aquí alguno ya ha creído en Jesús y no se ha bautizado, pero con la explicación yo espero que no digan, me voy a esperar otro año o luego lo vemos. El ladrón en la cruz no se bautizó, ¿verdad? ¿Y dónde está el ladrón que estaba a un lado de Jesús? En el cielo. Entonces el bautismo no es necesario para la salvación, pero es necesario para que el mundo sepa que yo soy un seguidor de Jesús. Es necesario para que yo empiece mi vida de obediencia, porque es el primer mandato que Él nos da. Bautízate, me bautizo. ¿Por qué? Porque el Señor lo manda. Entonces, seamos obedientes al Señor. Si alguno de ustedes ya ha creído en Jesús y nunca fue bautizado, yo le invito para que tome la decisión. Me lo puede comentar a solas, puede mandarme un mensaje si gusta, pero solamente una condición para ser bautizado: que haya entregado su vida a Jesucristo, que realmente lo haya recibido y haya decidido que va a ser obediente en todo. Es que si fallo, bueno, lo que importa es la decisión. Lo demás es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Pero si no ha creído, no hay Espíritu Santo en su vida, no va a poder vivir sin pecar y va a terminar apartándose de Dios. Por eso lo único que hay que asegurarnos es que ya creímos en Jesús y lo recibimos. Entonces la invitación va a quedar abierta para aquellos que no están bautizados, pero ya han creído en el Señor Jesús. Y por lo pronto, recordarles que el bautismo no es la meta, dijimos que era como la línea de salida. ¿Qué sigue entonces ahorita? Seguir buscando obedecer al Señor en todo y buscando que otros sean discípulos de Jesús. Necesitas tener la visión de que hay gente a tu alrededor que necesita reconciliarse con Dios. Si tú puedes ayudarles, animarles, compartirles, orar por ellos, vas a estar haciendo la tarea que Dios nos ha dejado a todos nosotros. Y si todos nosotros ya estamos decididos, que no se nos olvide, estamos aquí para ser discípulos. Amén. Busquemos siempre que la gente que nos rodea decida seguir a Jesús. ¿Cómo? El Señor le dará la sabiduría para saber qué decirle, qué predicarle, a qué invitarle, porque finalmente Él es el que quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El arrepentimiento es un elemento importante previo al bautismo, porque es lo que realmente pasó cuando morí al pecado. Dejé mi vida pasada atrás y comencé una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias porque tu palabra es nuestro alimento y es la que nos guía a la verdad. Yo te pido, Señor, que como grupo Encuentro nos permita ser conscientes de nuestra tarea como tus hijos, como tus discípulos, de ir y hacer a otros discípulos, de enseñarles a vivir en obediencia, de comprometerles a través del bautismo. A todos los demás también ayúdanos a vivir esta vida nueva de manera tan impactante que quienes nos conozcan puedan ver que el Cristo que nos cambió a nosotros también puede cambiarles a ellos. Obra en nuestras vidas y en nuestra iglesia, Señor, para que podamos crecer en número, pero también en compromiso, en santidad y en fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.